Bueno, yo creo que también es importante el hablar acerca de el fútbol inglés. Tiene mucho por demostrarnos en cuanto a la materia que podemos observar en la Premier League. Hay equipos muy interesantes, jugadores nuevos, entrenadores que están llegando a esta liga y que van a volver a competir, algunos que regresen después de algún tiempo. Entonces yo creo que esta temporada tiene mucho que prometer y posiblemente estemos ante una de las mejores Premier Leagues en los últimos años. Y sí, la jornada 1 ya se disputó, por lo que parece ser que el Manchester City sigue en su estado de forma natural, aunque es cierto que ha tenido el inconveniente de que Kevin De Bruyne se le lesionara y quedara para el resto del año natural completamente inutilizable. Entonces es una baja importante, es una baja que ellos van a tener que entender, tratar de cumplirla, aunque a pesar de todo, pues yo creo que el Manchester City es uno de los equipos más profundos que podemos encontrar. Y sobre todo lo podemos ver en que Guardiola hace prácticamente ningún cambio en sus partidos. O sea, es un entrenador que mantiene el once titular casi hasta el final del partido, que es cuando se empieza a soltar a veces con los cambios y a veces ni siquiera eso, porque también muchas veces termina siendo uno, dos, tal vez por ahí. Entonces sí, la baja de Kevin De Bruyne es una baja importante, pero el mercado de fichajes aún tiene mucho para darnos, aún hace falta una serie de movimientos en distintos clubes que perfectamente podrían cambiar el rumbo de distintos equipos, de distintas instituciones. El Chelsea regresa, el Chelsea ha hecho una limpia integral de su plantilla, se ha deshecho de muchos de los futbolistas que la temporada pasada fichó erróneamente y pues eso es lo que tenía que hacer, asumir el costo, entender que esos jugadores ahora están devaluados y los vendió a un precio bastante o menor a lo que los adquirió. Y aún así se quedó con bastantes promesas de que pues aún le pueden servir y no importa que la temporada pasada no hayan rendido del todo bien, porque pues aún tienen bastante proyección, son prospectos, son gente joven que promete bastante y que no es necesario que por una temporada ya se les crucifique. Eso sumado a que ahora llega Mauricio Pochettino, que en su momento estuvo en el Tottenham por muchos años, pero ahora regresa para dirigir al Chelsea, un Chelsea que necesita recomponer el rumbo, que necesita rehacerse. Pochettino es un técnico ofensivo, es un técnico de bases bastante atractivas, sobre todo para los que gustamos de ver un fútbol y muy característico también de la Premier League, porque es un técnico que pasó mucho tiempo por ahí, que sobre todo conoce muy bien la liga, entiende qué es lo que te exige ese contexto, ese ambiente de Premier League, aunque yo creo que en su momento era menos competitiva de lo que es hoy en día y posiblemente en su momento Guardiola dominaba ampliamente y ahora yo creo que está un poco mucho más peleado en el sentido que hay entrenadores que ya no solamente es Klopp, sino que el propio Pochettino, Ten Hag y Arteta, pues ahora parece ser que son los perros de presa que van a asediar ese título. Y eso pues me lleva al Arsenal, el Arsenal que la temporada pasada con un fútbol muy bonito, un fútbol que era muy agradable también a la vista, pues no pudo conseguir el título. Al final hubo un lapso muy clave de la temporada donde empezó a hilar una serie de derrotas, empates, bastante ilógicos en cuanto a lo que la teoría nos dictaría con respecto a los rivales. Empezaron a perder y empatar partidos que en definitiva no debían de hacerlo, ya sea porque estaban en su casa, ya sea porque el rival no era un rival de tan alta jerarquía como para poder pensar que el Arsenal iba a caer en contra de ellos, pero al final pues como se le conoce coloquialmente pues la pechofriaron y los jugadores, a pesar de que se les veía esas ganas, ese deseo en el inicio y prácticamente durante el mayor tiempo de la temporada, sobre todo en ese momento clave, ese momento puntual, se notó mucho miedo, se notó que empezaron a pesar las pisadas del Manchester City y les terminó comiendo mentalmente la batalla. Mientras que Arteta, pues bueno, otra temporada en la que, a decir verdad, en distintas competiciones el Arsenal tampoco tuvo mucho impacto. En la Europa League terminaron quedando eliminados con el Sporting de Lisboa. En la Copa de la Liga y en la FA Cup se fueron bastante rápido y eso pues ameritaba una mayor concentración para la Premier League, cosa que tampoco pudieron cumplir y mucho menos cuando el Manchester City empezó a tomar un ritmo mucho más serio, mucho más desgarrador para el resto de los rivales y acabó siendo pues una completa máquina que terminó pasándoles, si no me equivoco, 4-0 o 4-1 el partido en el Etihad y bueno, el Arsenal ahí dejó pasar su gran oportunidad. Yo creo que esta temporada, si bien es cierto que en algunas otras temporadas podría ser que haya tenido alguna chance, esta era la gran chance porque no tenías el Liverpool de Klopp, no tenías realmente otro gran competidor que le hiciera siquiera bulla a estos equipos y sobre todo porque recuerdo temporadas de Klopp y de Guardiola que llegaban hasta los 90 y tantos puntos, casi 100, 97, 98, los mismos 100 puntos.
Entonces en esta pues parecía el escenario idóneo para que ese dominio, esa hegemonía terminara por caer, terminara por derrocarse, y el Arsenal, pues como digo, falló notablemente. La verdad es que sí es podría decir que no necesariamente es un fracaso gigantesco, porque la verdad es que al inicio de la temporada ni siquiera podrías visualizar al Arsenal como uno de los principales candidatos, pero ya viendo cómo se desarrolló, pues yo creo que sí es un fracaso lo suficientemente notable como para que se ponga atención en el futuro, y que si alguna vez se vuelve a estar en esa situación, no se vuelvan a cometer esos errores, que yo creo que el Arsenal va a volver a estar. O sea, definitivamente el equipo va a estar mucho más compacto, mucho más conjunto. Ahora van a tener la experiencia de la temporada pasada para encarar la siguiente con mucha más solidez, con mucha más jerarquía. Pero mencionado a Ten Hag, pues también está el Manchester United que también ha hecho poco a poco una limpieza íntegra de los jugadores que en su momento tenía con Solskjaer, y ahora Ten Hag toma el mando, Ten Hag toma el poder en cuanto a lo que es la decisión del Manchester United con los fichajes, la idea de juego. Se ve un Manchester United mucho más libre, mucho más fluido que en su momento, o como lo pudimos haber conocido en los últimos años después de la salida de Ferguson. Yo creo que con Ten Hag perfectamente tienen un futuro a mediano o largo plazo, podría decirse hasta asegurado. Evidentemente los títulos, los reconocimientos, el éxito, pues siempre va a depender de detalles, sobre todo cuando tienes competidores tan buenos y tan grandes a tu mismo nivel como los son el Manchester City, Chelsea, etcétera. Entonces, pues sí, va a ser una batalla bastante ríspida, pero a lo que me refiero es que al mediano y largo plazo asegurado va a estar un gran nivel del equipo, y eso yo creo que no cabe ninguna duda. Porque Ten Hag es un técnico en el cual yo creo que confío plenamente, es un técnico que tiene todas las capacidades para poder dirigir un equipo como Manchester City. En su momento con el Ajax, si bien es cierto que es la Eredivisie, si bien es cierto que posiblemente no tengas el nivel de competitividad en tu liga, en tu copa, aunque sí en la Champions League, pero no en las otras dos competiciones, que te exija lo mismo o algo similar a lo que va a representar la complejidad en la Premier League, pues aún así creo que es un entrenador con bases bastante sólidas, tiene un juego bastante agresivo, un juego que evidentemente no puede ser timorato, no puede estar dubitativo, si no te pasa lo de la temporada pasada y terminas recibiendo 7 de Liverpool. Entonces, como digo, su primera temporada fue el empezar, ahora yo creo que ya va a estar mucho más sólido, los jugadores entienden mucho más y ejecutan mucho mejor la idea de Ten Hag, y poco a poco el equipo definitivamente se va a ir volviendo mucho más protagonista, y va a ser un equipo que sin duda algunas va a pelear por el campeonato, al menos desde mi punto de vista, y con su principal estrella como lo es Marcus Rashford. Y bueno, pues el que fue una de las grandes excepciones de la temporada pasada, como lo fue Liverpool, ahora tiene una gran oportunidad para reivindicarse, tiene un plantel, un equipo muy a la altura, tiene un entrenador que evidentemente está más que capacitado para ganar la liga, para competirla hasta el último momento. Definitivamente no creo que los 5 mencionados en este video vayan a competir al 100%, sobre todo tendría mis esperanzas sobre todo en los que tienen mayor bagaje, más experiencia, y que posiblemente ya hayan estado mucho más cerca en los últimos años. Caso es el de Liverpool, que evidentemente se ha reforzado, evidentemente tienes a Darwin Núñez, a Cody Gakpo, tienes a jugadores como McAllister, que evidentemente en cuanto al control de la pelota en el centro del campo vuelven un equipo mucho más sólido, que domina más áreas del juego. Ya no solamente es este equipo físico que tiene la presión alta y que a veces de esa presión y contragolpe era como se manejaba antes, sino que ahora domina mucho más la pelota, se siente más cómodo teniendo el dominio y el control del juego a través de la pelota, y tiene sobre todo grandes playmakers como McAllister o como Alexander-Arnold. Y yo creo que en definitiva la clave va a estar en que ofensivamente tienen mucho poderío, ofensivamente tienen a Luis Díaz, tienen a Salah, tienen al propio Darwin Núñez, tienen a Gakpo, tienen a Diego Jota, o sea, tienen demasiadas armas, demasiadas herramientas y variantes en el ataque para poder ser lo suficientemente efectivos en esa zona del campo. Ahora, lo que sí, en la parte defensiva, yo creo que el equipo, si mantiene esa implicación, si mantiene ese orden, si mantiene esa intensidad que en su momento tuvieron, pues evidentemente hablamos de uno de los mejores equipos que puede haber en Inglaterra. Ahora que si el equipo se mantiene bajo de intensidad, dubitativo, como que si presiona, como que no, como que a veces terminas dejando más espacios y siendo mucho más condescendiente con el rival, pues evidentemente los rivales pues no te van a perdonar, y sobre todo una liga tan rápida y tan vorágine como es la Premier League. Así que sí, pues mucho va a depender acerca de la intensidad, de la implicación, de la actitud de los jugadores, porque también es cierto que Klopp tenía como que esta rachita que en su séptima temporada todos los equipos se le terminaban cayendo, en la séptima o en la sexta si no me equivoco,
Y pues evidentemente también es un poco lógico teniendo en cuenta que es un entrenador que te exige mucho, que necesita estar muy alto en un nivel físico impresionante, cosa que por ejemplo jugadores como Salah sí lo han llegado a mantener, pero también es cierto que no ha estado desde el inicio. Entonces pues sí es entendible de cierta forma el bajón por el tan alto nivel de exigencia que tienes en el Liverpool con un entrenador como Klopp. Pero bueno, yo creo que ya fue el suficiente la temporada pasada y ahora tendrán muchas ganas de redimirse. Y bueno, aunque el Big Six en su momento también se complementaba mucho con esto del Tottenham, pues yo creo que el Tottenham hoy en día pasa mucho más a segundo plano. Si bien es cierto que terminaron mejor que el propio Chelsea, aunque yo creo que el Chelsea, después de lo que pasó la temporada pasada, no van a permitirse volver a estar en esa situación. Entonces yo creo que en este momento lo que sí es digno de mencionar, pues lo del Newcastle, que pues evidentemente todos estos equipos de la Premier League con dinero proveniente de no sé qué empresas, de no sé qué jeques, lo que se le llama y denomina clubes estado, pues bueno, el Newcastle posiblemente sea un ejemplo de los más perfectos, de los más representativos de lo que es esta nueva onda en el fútbol. Y yo creo que evidentemente con la inclusión de Sandro Tonali, con la inclusión de jugadores de tan alta jerarquía en este momento, porque ahora también tienes la inclusión de Harvey Barnes y sobre todo pues esto de Sandro Tonali, Alexander Isaac, que ya estaba ahí. Entonces tienes bastantes jugadores que en su momento te dieron para competir y llegar hasta el cuarto lugar de la Premier League. Yo creo que ahora van a tener, sobre todo poco a poco van a ir fichando, van a ir adquiriendo nuevos jugadores, nuevos talentos. Y yo creo que ya no tienen techo, sobre todo en cuanto a lo que pueden gastar, porque en la Premier League el fair play es mucho más amigable con los equipos. Entonces, pues sí, evidentemente es un equipo que no solo de a poco, yo creo que bastante rápido va a ir compitiendo y va a ir siendo uno de los protagonistas cada vez más incisivos y más determinantes y sobre todo con más posibilidades de campeonar en la Premier League. Probablemente esta temporada yo no lo veía así como uno de los campeones, pero evidentemente de 2 a 3 años protagonista y serio candidato, yo estoy prácticamente seguro de que va a ser. Eso es como parte de conclusión acerca de este análisis de la Premier League, de los diferentes equipos. Yo sí mencionaría el Liverpool de Klopp, el Manchester City y el Manchester United. Son los principales equipos, los principales candidatos a ganar la Premier League, a mi entender, sobre todo bastante más, diría, por el aspecto motivacional de lo que fue su temporada pasada, de lo que viene siendo este equipo y que la temporada pasada se rompió completamente. Diría que Liverpool es el que veo más motivado, con más ganas, con más hambre, con más ilusión para poder ganar este torneo. Evidentemente al mejor equipo que hay en estos momentos en la actualidad en el mundo globalmente, pues es el Manchester City. Y el Manchester United yo creo que se encuentra en una proyección bastante gradual, bastante buena, sobre todo con Ten Hag. Y la temporada pasada la verdad es que sí me sorprendieron bastante el nivel que pudieron lograr alcanzar. Yo creo que los jugadores como Lisandro Martínez, jugadores como McTominay, jugadores como Rashford alcanzaron un nivel espectacular. Yo puedo entender que a lo mejor el jugar en el Manchester United puede representar algo de presión, pero también es cierto que como el Manchester United últimamente no ha tenido esos éxitos, no ha tenido ese protagonismo que nos tenía acostumbrados con Alex Ferguson, poco a poco ese no ganar, pues sí, a su vez también te va ciclando en una dinámica negativa. Pero cuando empiezas a ganar, la verdad es que no existe tanta expectativa, tanta presión sobre ti como cuando ya estás ganando constantemente. Entonces evidentemente se vuelve, lejos de ser un Goliat, se vuelve un David. Y evidentemente desde ahí tienes mucha más posibilidad de llegar con menos presión a los partidos y sobre todo tener más posibilidades de ganar, teniendo en cuenta que hay mucha presión liberada de tu parte. Así que sí, exactamente como lo digo, yo creo que mis candidatos serían el Liverpool, Manchester City y Manchester United. Yo pondría por encima el Liverpool del Manchester City, sobre todo por el hecho de que el Manchester City viene de ganar un triplete. Es difícil que los jugadores no se desconcentren o no se tomen esto como que gracias al gran éxito que tuvieron, posiblemente esta temporada se den mucho más lujitos de bajar un poco la presión, ¿sabes? Como que descansar un poco más, no meterse a tan alta intensidad, no ser tan incisivos o estar tan concentrados o ser tan responsables como lo fue la temporada pasada, que estaban haciendo su proeza, sino que ahora digamos que ya están mucho más liberados y eso a su vez pues perfectamente les puede dar para ganar la competición. Yo diría que si lo pudiéramos dividir en porcentajes, podría ser algo así como 40% Liverpool, 35% Manchester City
y un 25% para el Manchester United. A partir de ahí, bueno, evidentemente el resto de los equipos de la liga también merecen un porcentaje, no los estoy, digamos, excluyendo, pero para mi top 3, pues yo tomaría esos porcentajes y bueno, sobre todo tomando en cuenta que la motivación de Liverpool, lo que es el juego de Klopp y que complica demasiados rivales y sobre todo que si están a muy alta intensidad el equipo de Liverpool es uno de los equipos más peligrosos que hay en Europa, es un equipo que tiene muchas armas, sobre todo al contragolpe, con la ofensiva, con la velocidad, con la pegada que tienen de media distancia. Entonces, pues sí, sin lugar a dudas vendría a ser mi candidato predilecto, pero para nada puedo descartar a Guardiola, para nada puedo descartar a Manchester City, qué calidad tienen, equipo hay, aunque yo creo que sí les afecta sobre todo en este inicio de temporada que no esté Kevin De Bruyne, pero bueno, como siempre habrá que ver cómo se desarrolla todo. También los invito a que ustedes dejen acá sus comentarios, qué piensan, qué opinan, cuáles son sus candidatos, si quieren dejar porcentajes también déjenlos, si quieren hacer los porcentajes de todos los equipos de la liga o de un top 5 o top 3 de lo que sea que ustedes consideren, por favor coméntenlo acá abajo en los comentarios. Les agradezco sus likes, comentarios, con que en el video ya me ayudan muchísimo. Yo los estaré viendo hasta la próxima. Adiós.